Una agenda abierta que, como es habitual en nuestra casa informativa, está cargada de información. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, en primer lugar, un tema de información y análisis. Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump diera marcha atrás a su orden de reunificar a las familias migrantes, ¿qué futuro inmediato tendrán los niños que ya habían sido separados de sus padres? Ahí le damos 3 posibilidades para que participe en esta encuesta. ¿Habrá una pronta reunificación? ¿Caerán en un limbo de espera? ¿O no se reencontrarán? Participe. También tenemos reportes de nuestros corresponsales. Por ejemplo, en España se mantienen las luchas políticas partidistas mientras la ciudadanía llama a una lista unitaria para lograr la declaración de independencia catalana. ¿Quién nos va a hablar de esto? Joan Ortiz y Serra. El Salvador, protestas contra la intención de la derecha de privatizar el agua. Ernesto Ábalos, nuestro compañero, nos tiene los detalles. Nicaragua, la Policía Nacional aseguró que investigará los hechos ocurridos el pasado sábado en la marcha convocada por la oposición y en la que resultaron heridos varios ciudadanos. Ahí tenemos a María José Díaz, que nos va a dar los pormenores, y Argentina. Familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan desaparecido se encadenaron frente a la sede de gobierno exigiendo que se retome la búsqueda. De ello nos va a hablar Sabrina Roth. También le vamos a hablar de lo que prácticamente es la noticia del día. México ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones 2018. ¿Qué paso deberá dar una vez asuma como presidente? Es la pregunta de nuestra encuesta. Y tiene 3 posibilidades también para responder. Seguir la línea de Enrique Peña Nieto, levantar un muro con Estados Unidos o combatir la corrupción y la pobreza. Participe. Así está puesta la mesa. Así le vamos a desarrollar nuestra agenda abierta. Quédese con nosotros. Durante este fin de semana en Estados Unidos se registraron más de 700 protestas en donde miles de personas salieron a las calles en repudio a las políticas migratorias establecidas por el gobierno de Donald Trump. Con pancartas en muestra de solidaridad con los migrantes bajo el lema Familias Unidas, los manifestantes calificaron como una violación a los derechos humanos la polémica política migratoria impuesta desde la Casa Blanca. Las familias separadas son una atrocidad. Es la peor perversión de la democracia estadounidense. Las familias necesitan permanecer juntas, por lo tanto estamos aquí para defender a las familias que intentan mantenerse unidas. La ola de protestas se originan luego de que las autoridades separaran a más de 2.000 niños de sus padres para mantenerlos en jaulas como parte de la política tolerancia cero. Mientras Trump anunció que daría marcha atrás a la separación de infantes, en consecuencia los manifestantes exigieron al gobierno reunir de manera inmediata a las familias. Ese es nuestro primer tema de información y análisis. Vamos a revisar portales de prensa, por ejemplo, Hispan TV, que está titulando "Menores migrantes detenidos en Estados Unidos denuncian políticas de Trump". Abogados de 5 menores que llegaron a Estados Unidos y no fueron registrados entre la ola de migrantes separados de sus familias han presentado una denuncia ante la Corte Federal de California. La demanda indica que tras llegar a territorio estadounidense no iban acompañados y fueron detenidos en un lugar parecido a una cárcel, dice este medio, donde recibieron tratos crueles. Los infantes permanecieron durante 1 año y medio en centros de detención bajo precarias condiciones. Le invito también a revisar lo que dice el portal Público. Trump planea alargar la detención de familias de migrantes indocumentados. El gobierno presidido por Donald Trump planea ahora alargar la detención de familias de migrantes durante meses, en lugar de dejarlas en libertad, según documentos judiciales presentados el viernes. El gobierno no separará a las familias, sino que las mantendrá unidas mientras se tramiten los procedimientos de migración cuando sean detenidos entre los puertos de entrada. Así defendieron los abogados del Departamento de Justicia. Por último tenemos del Nuevo Herald. La política migratoria de Trump confunde a sus subordinados. Un senador demócrata le preguntó al secretario del Departamento de Salud de Servicios Humanos, Alex Azar, responsable de cuidar a los niños luego de ser separados de sus padres, si su agencia había participado en la creación de la política de tolerancia cero del gobierno del presidente Trump. Y su respuesta fue no. Las autoridades federales hicieron a un lado a la agencia responsable de cuidar a los niños separados. Apenas es esto un ejemplo de las fallas de comunicación, dice este medio, en el gobierno que deja a niños migrantes en el limbo. Vamos entonces
a someter a análisis este tema nos acompaña Bernardo Méndez Lugo, director ejecutivo de América Sin Muros, Fundación Pro Migrante, con sede en la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días, a sus órdenes desde aquí, en Ciudad de México, en una nueva era para México. Estar con nosotros, Bernardo. Bueno, el presidente Trump desiste de seguir adelante con esta polémica política de tolerancia cero, separando además a sus niños de los familiares. Pero lo cierto es que aún hay menores detenidos, Bernardo. ¿Cuál pudiera ser su futuro inmediato? ¿Quién podría sacar provecho de este llamado limbo en el que se encuentran los menores? Bueno, creo yo que la política del presidente Trump tiene también una estrategia electoral hacia la reelección en noviembre. Sin embargo, los costos políticos de lo que ha venido haciendo con la separación de los niños y de sus padres y mantener la política de tolerancia cero puede ser muy costoso. Ya se comentaba hace un momento que fueron más de 700 ciudades en Estados Unidos, incluyendo la propia capital en Washington, D.C., donde pues miles de manifestantes hicieron protestas y manifestaron una crítica a la política del presidente Trump. Sin embargo, creo que algunos observadores señalan que hay un núcleo electoral que sigue apoyando, hay un núcleo muy fiel al presidente Trump, y en ese sentido yo creo que habrá que observar, habrá que ver qué definiciones nuevas se pueden dar en las próximas semanas, en los próximos días. Creo que está sujeto a una gran presión política, no solamente de organizaciones comunitarias, organizaciones de migrantes, sino ya muchos de los miembros del Partido Republicano y, por supuesto, del Partido Demócrata. Voy a hacer un paréntesis con usted, Bernardo, para recordarle a la audiencia en qué consiste esta política de tolerancia cero ideada por la administración Trump respecto a los migrantes. Toda persona que ingrese indocumentada a Estados Unidos será retenida y enfrentará cargos criminales, dice. En caso de familias, los niños son separados de sus padres, incluidos bebés, una vez que estos ingresen a territorio estadounidense. Y especialistas consideran que es una manera de persuadir, digamos, a las familias migrantes para evitar que entren al país. Ahora, Bernardo, importante repetir, el mandatario estadounidense desistió de proseguir con esta política de separar a los menores de sus familiares, pero la política de deportación, para decirlo de alguna manera, sigue vigente. ¿En qué medida ha cambiado la administración Trump su visión en torno a la migración? Creo que desafortunadamente sigue siendo una política muy dura, que va más allá de la normatividad de muchos estados y de lo que es la legislación internacional de derechos humanos. Sin embargo, como lo he mencionado con anterioridad, es la presión interna. Creo yo que no ha sido muy sensible el presidente Trump a las críticas internacionales. Sabemos que ha desconocido en el ámbito migratorio pues muchos de los acuerdos como el Pacto Global de Migración, y se ha retirado también de organismos internacionales de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Así que la clave va a estar en todo lo que es la oposición interna y los mismos electores. Hasta ahora, todo indicaría que mantiene un núcleo de seguidores y de personas, pues que es esta base que lo ha apoyado desde que fue electo presidente.
Seguimos haciendo contexto acá, Bernardo. Luego de las sonadas protestas sociales, tanto en ciudades estadounidenses como fuera de fronteras, el presidente Trump, usted lo decía también, reculó, desistió de seguir adelante con la separación de los migrantes y sus hijos. Según datos publicados la última semana de junio por el Departamento de Seguridad Nacional, hasta el momento se han reunido con sus familiares más de 500 menores. Sin embargo, más de 2.000 niños continúan recluidos en centros creados para esos fines. Y hablando de arrestos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Reasentamientos de Refugiados de Estados Unidos, las familias a las que se les denegó la entrada incluyen a las que solicitaron ser admitidas de manera legal, las que pidieron protección humanitaria y las que retiraron su solicitud. En lo que va de año, y estamos dando estos datos para luego seguir el análisis con Bernardo, la mayoría de familias migrantes proviene de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los arrestos en el suroeste de la frontera entre México y Estados Unidos desde abril de este año son 9.647 familias detenidas y 5.445 familias consideradas inadmisibles. Aprovecho que usted está en México, Bernardo, para, sobre la base de este tema fronterizo, reflexionar con usted. Donald Trump fue de los primeros en felicitar al candidato ganador de las presidenciales en México, Andrés Manuel López Obrador, quien en su primer discurso, hace solo horas, expresó que iban a sostener una relación cordial con Estados Unidos. Le pregunto, ¿cómo entra la construcción del polémico muro fronterizo en esta relación de cordialidad? ¿En qué medida podría cambiar la política migratoria entre ambos países una vez asuma AMLO? Sí, creo que el discurso del candidato ya ganador de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, manifestó en su discurso en términos muy de conciliación y de negociación y de diálogo, no solamente hacia Estados Unidos, sino en general a todos los actores políticos, por lo que hemos vivido desde la misma situación del discurso en la campaña electoral, digamos, la visión por todo lo que se ha hecho de parte del presidente Trump. No es muy alentador el panorama. Hace unos días también el vicepresidente Pence, en una reunión con los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, insistió en la idea del control migratorio. En este sentido, México está obligado a ir transitando poco a poco y obviamente a partir de la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a una política que no sea, digamos, subordinada o condicionada a la política de los Estados Unidos en los temas migratorios. O sea, México deberá adoptar una política más humanitaria y más comprometida con más de 400,000 migrantes centroamericanos que atraviesan México. Además, en muchos casos, la tendencia es que muchos de ellos se queden en México. Cifras recientes indican que pues cerca de la mitad ya están optando no solamente por el tránsito en México, sino por quedarse en México porque las condiciones de regreso son sumamente riesgosas para muchos de ellos. Así que es muy importante y pertinente el llamado al diálogo que hizo ayer Andrés Manuel López Obrador en su discurso de agradecimiento a sus seguidores y el llamado también a una concordia nacional. Es muy importante que está abierto al diálogo. Esperemos de que parte de Estados Unidos haya un cambio también en esa posición, pero yo creo que todos los indicadores y todas las observaciones sobre la política estadounidense, pues la verdad no es muy optimista el panorama. Vamos a esperar para ver qué se puede esperar en las próximas semanas y días,
y que se vaya estableciendo pues un equipo de transición que de hecho es lo que sucede en estos meses de julio a noviembre, para que el 1 de diciembre, en la toma de posesión del presidente López Obrador, estemos ya también en un diálogo nuevo con Estados Unidos. Y reitero, pues las condiciones también de lo que sucede en noviembre con la elección intermedia va a ser clave para ver de qué manera, si pierde esa mayoría en el Congreso, el presidente Trump, y creo yo que puede haber alguna presión social y política en Estados Unidos para que cambie pues esta muy, vamos a llamar, una política que, si bien ha habido algunas familias que han logrado estar ya unidas, todavía tenemos unos pendientes, además los castigos de criminalización de las personas que entran sin tener una visa, que entran sin los documentos pertinentes, y Estados Unidos también deberá pues abrirse más a una política de desarrollo y de cooperación en Centroamérica. Creo yo que mucho de lo que sucede con las personas centroamericanas y mexicanas tiene como fondo una política de Estados Unidos de contrainsurgencia, de décadas de guerra sucia y de situaciones de intervención velada o abierta en los asuntos internos de países en América Latina y en otras partes del mundo. Bernardo, muchísimas gracias por sus reflexiones para Telesur. Quería justamente terminar con usted comentando este tema de la pronta asunción de Andrés Manuel López Obrador y su agradecimiento. Como decía usted, durante su discurso de agradecimiento expresaba lo que prevé hacer en materia de relaciones con Estados Unidos, porque de ello vamos a hablar más adelante, ya específicamente refiriéndonos a la política interna del vecino país de México, tras la victoria del candidato ganador AMLO. A usted muchísimas gracias por su participación en Telesur una vez más. En nombre de América Sin Muros, muchas gracias a Telesur por esta cobertura, y estamos pues pendientes de cualquier novedad en el campo migratorio y en la situación que genera el cambio en México. Muchísimas gracias, Bernardo. Bernardo Méndez Lugo, director ejecutivo de América Sin Muros, como lo acaba de decir, Fundación Promigrante con sede en Ciudad de México. Y para cerrar este momento, digo cerrarlo como momento porque usted sabe, puede mantenerse con nosotros hasta el final del programa y participar incluso en esta encuesta que ya tiene en pantalla. Se la reiteramos, luego de que el presidente Donald Trump diera marcha atrás a su orden de reunificar a las familias de migrantes, le preguntamos, ¿qué futuro inmediato tendrán los niños que ya habían sido separados de sus padres? Ya hay participación, por ejemplo, aproximadamente un 20% dice una pronta reunificación, más de un 57% un limbo de espera, y aproximadamente un 23% se decanta por la tercera opción, no se reencontrarán. Participe, la pausa. Regresa luego la agenda abierta de Telesur. Estamos de regreso en la agenda abierta de Telesur. Vamos ahora con los reportes de nuestros corresponsales. Se los había anunciado desde titulares. Están los 4 ahí listos. Pero vamos a comenzar con España, donde se mantienen las luchas políticas mientras la ciudadanía llama a una lista unitaria para lograr la declaración de independencia catalana. Joan Ortiz y Serra nos tiene los pormenores. Saludos, Joan. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Barcelona. Fíjate que estos días hemos tenido la Ponencia Nacional de Esquerra Republicana. Han dibujado lo que quieren ser de mayores, es decir, lo que van a comenzar a desplegar a partir de ahora. Y hablan de conseguir la independencia, de hacer efectiva la República de la forma que sea necesaria. Y eso significa preferiblemente negociando con el Estado español, pero si no es negociando con el Estado español porque no se puede, no descartan hacer una declaración unilateral de independencia. Estamos en un posicionamiento que no es nuevo, eso ya sucedió antes del 10 de octubre y del 27, cuando se declaró, incluso meses antes de que se celebrara el referendo. Y en esta línea también ha ido el PDeCAT, en la línea de que preferiblemente sea de forma negociada, pero si no puede ser de forma negociada, que sea declarada unilateralmente. Así lo dicen las bases, y lo que decía es una
no noticia, que sí que tiene algunas cosas destacables. Por ejemplo, eso que contaba, las bases apoyan a que se haga una DUI, declaración unilateral de independencia, en caso de que no se pueda hacer de forma negociada. Es una presión que se está ejerciendo desde abajo de los partidos hacia arriba, porque las clases dirigentes o la parte alta de los partidos no están demasiado dispuestos por ahora a hablar de DUI. Sin embargo, como las bases sí, pues tienen que ponerlo en la hoja de ruta. Y aquí lo que se está poniendo de manifiesto es que hay ciertas discrepancias en lo que quiere una amplia capa de la sociedad independentista y lo que están llevando a cabo los partidos. Unos partidos que siguen en su voluntad de ir cada uno a lo suyo, cuando lo que está pidiendo la ciudadanía es que hayan listas unitarias, que solo haya una lista a favor de la independencia y ya, para poder ir en contra de todas aquellas que no quieren y que son parte de la derecha o de la izquierda unionista. Y en este sentido vamos a ver lo que sucede en las próximas elecciones. Van a ser las municipales, van a ser en 2019 y se está formando este laboratorio de ideas para ver si finalmente hay una lista unitaria en determinadas ciudades, tal y como pide la Asamblea Nacional Catalana, como piden muchos CDRs, como decía, como pide la sociedad, o si en estas grandes ciudades los partidos van a concurrir tradicionalmente. Ahí es donde está la cuestión. Se habla de dejar atrás esa era autonomista, pero lo que no se está dejando atrás y sigue siendo autonomista es ese sistema de partidos, Esquerra Republicana de un lado y PDeCAT del otro, y veremos qué sale de todo ello. Muchas gracias, Joan. Vamos ahora a El Salvador. Lo tenemos junto a Joan, a Ernesto Ábalos. Bueno, los ciudadanos de ese país han venido protestando contra la intención de la derecha de privatizar el agua. ¿Qué se sabe de última hora? Dinos, Ernesto. ¿Qué tal? Un saludo para ustedes y para nuestra audiencia. Desde que se conoció el pasado 5 de junio que los diputados de derecha de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático querían presentar una ley integral de aguas que deja la administración del recurso en manos de la empresa privada y de las municipalidades, varias organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, iglesia, estudiantes, sindicatos, se han manifestado en las calles de San Salvador para evitar que se privatice el recurso hídrico. Además, han anunciado de que continuarán esta semana con esta lucha férrea que están manteniendo para evitar que sea el ente gestor del agua la empresa privada y, como digo, las municipalidades. Como han anunciado que mantendrán esta lucha de calles y se están realizando foros en las universidades y se han presentado propuestas para evitar que se privatice el recurso hídrico. Este es mi reporte, paso con ustedes al estudio. También el agradecimiento a Ernesto Ábalos. De allí nos vamos a Nicaragua, país centroamericano. La Policía Nacional aseguró que investigará los hechos ocurridos el pasado sábado en la marcha convocada por la oposición, en la que resultaron heridos varios ciudadanos. María José Díaz nos tiene la ampliación, ¿cierto, María José? Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. La mañana del sábado la oposición realizó una marcha en las avenidas más transitadas de la capital. Al finalizar hubo disturbios. La Policía Nacional dio a conocer a través de un comunicado de prensa que un grupo de personas con armas de fuego y morteros se dirigían a un terreno ubicado a 150 metros de donde finalizó la marcha y desalojaron violentamente con disparos de armas de fuego a pobladores que se encontraban en la propiedad, resultando varios heridos. La Policía Nacional anunció que realiza diligencias investigativas para el esclarecimiento de los hechos ocurridos. Por otro lado, se celebró en República Dominicana la reunión ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana. Declararon dentro de los puntos más importantes el llamado al cese inmediato de la violencia en Nicaragua en todas sus manifestaciones, lo que ha causado inseguridad, muertes, destrucción de bienes públicos y privados. A su vez, saludaron la voluntad del gobierno y los actores que conforman la sociedad nicaragüense por reafirmar su vocación
del diálogo dirigido a la búsqueda de acuerdos establecidos como principal objetivo la justicia social y el bienestar del pueblo en el marco del respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Te comento también que está previsto las mesas de trabajo continúen el día de hoy a las 10 de la mañana, hora local, en el seminario Nuestra Señora de Fátima. Esto será a puerta cerrada. Es todo por ahora. Estudios. Gracias, María José. Y de Nicaragua a Argentina, vea que le hemos dado la vuelta a favor de las manecillas del reloj. Familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, desaparecidos, se encadenan frente a la sede de gobierno exigiendo que se retome la búsqueda. De eso nos va a hablar Sabrina Roth. Adelante, Sabrina, buenos días. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Familiares de los tripulantes desaparecidos en el submarino Ara San Juan el pasado 15 de noviembre permanecen encadenados en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, la Casa de Gobierno en la República Argentina. Lo que exigen es que se retome la búsqueda del submarino desaparecido y lo que está en cuestión es una denuncia que presentó la querella de alguno de los familiares, pero a partir de una denuncia periodística que después fue confirmada por la Oficina Nacional de Contrataciones respecto a irregularidades en la contratación directa de la empresa Geotest Geosciences para retomar la búsqueda del submarino. El viernes se reunieron con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que les dijo que esta semana les brindaría una respuesta respecto a la continuidad de esta búsqueda. Recordemos, el submarino desapareció el 15 de noviembre, 9 días después, en su primera aparición pública en referencia con este tema, el presidente Mauricio Macri aseguró que el submarino estaba en perfectas condiciones de navegabilidad, pero luego se conoció un informe de la auditoría de diciembre del 2016 en el que justamente se mencionaba que este submarino no estaba en condiciones de realizar tareas de inteligencia sobre buques extranjeros por las limitaciones que tenía respecto a la sumergibilidad. Sin embargo, salió en esta misión de Ushuaia, en el sur de la Argentina, a la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y allí fue que desapareció, y aún casi 8 meses después, aún los familiares reclaman una respuesta. Volvemos con ustedes a estudios. Un tema de máxima sensibilidad. Muchísimas gracias, Sabrina, por esto que nos contabas. Bueno, pues llegó el momento de los deportes. Y hablar de deportes por estos días es hablar de Mundial con Yuli Torres en la Agenda Abierta. ¿Cómo estás, Yuli? Sí. Mi querido Rey, ¿qué más? Muy bien. Bueno, hay muy buenas noticias que contar, ¿verdad? Sobre todo para Latinoamérica. Claro que sí, tenemos en lo político y en lo deportivo. Sí, tenemos un encuentro que llama mucho la atención. Vamos a hablar más tardecito de él. Ajá. Pero vamos a empezar con otros detallitos deportivos. Adelante. Gracias. Mucha acción deportiva tenemos por cuenta del Mundial de Rusia 2018. Acción que se analiza, por supuesto, en nuestro programa De la Mano del 10 en esta nueva edición. El astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, y el periodista deportivo Víctor Hugo Morales comentaron esta jornada mundialista en la cual España quedó derrotada, eliminada ante Rusia, y Croacia avanzó a los cuartos de final, eliminando a Dinamarca. Diego Armando Maradona destacó la buena participación que ha tenido la selección rusa en esta Copa Mundialista luego de vencer a España en la ronda de penaltis. Con las limitaciones que tiene Rusia, le llevó a los penales, lo obligó a los penales, porque cada jugador que recibía en zona de gatillo España, había dos rusos. Había dos rusos que se la llevaban a la pelota. Asimismo, hizo referencia a la mala alineación de la selección española, la cual le costó el pase a los cuartos de final. Hoy España no tiene un jugador arriba que con un toque pueda dejar
pueda dejar en línea de gol a un mediocampista. Eso que usted no dice, lo tiene. Entrar y salir, no se vio nunca, era todo para el costado. Era todo dar vueltas, todo dar vueltas, pero nunca una pelota filtrada. Nunca una pelota filtrada. A 44 años del fallecimiento del expresidente argentino Juan Domingo Perón, el astro del fútbol recordó junto a Víctor Hugo Morales esa lamentable noticia que impactó al mundo del fútbol. Perón para mí hubiese sido lo más grande y evita ni hablar. Usted sabe que hoy hace 44 años que murió Perón. Por eso venía el recuerdo. Y hay una cosa increíble que le quiero mostrar a usted y a todos los amigos del mundo, una cosa increíble de los campeonatos del mundo, un acierto maravilloso del equipo de producción. Mire, en determinado momento este partido que están jugando Alemania y Polonia, sí, el árbitro pita, para el partido y da un minuto de silencio. Porque en ese momento le dicen al árbitro, le avisan que ha muerto Perón. Año 74. ¿Usted puede creer que parasen el partido de fútbol? Y lo mismo ocurrió en Holanda. Holanda-Brasil era. Holanda-Brasil. ¿No es increíble? Paró el mundo el tipo. Perdónle por lo del tipo. No, pero sí, el Pocho era para nosotros todo. Maradona también recordó los encuentros que ha sostenido con los diferentes líderes de gobiernos progresistas de nuestra región. Ya tengo fotos con muchos. Tengo la foto de Fidel, de Chávez, de Evo, de Correa, de Lula, de Dilma, de Néstor, de Cristina. Pero claro, siempre a uno se le escapa, ¿no? En referencia al partido de mañana entre México y Brasil, el Diego reconoció que la selección azteca puede dar un buen juego ante la canariña. Les puede... Si le juegan como a Alemania, México le va a ser duro. Digo que México juegue el 80% de lo que le jugó a Alemania y es un partido de 50 y 50. Así avanza la Copa del Mundo, donde algunos favoritos han quedado por fuera y las selecciones menos esperadas siguen avanzando para llegar a la final del mayor evento del deporte rey. De muchas sorpresas ha sido este Mundial de Rusia 2018 y ya saben, no se pueden perder de la mano del 10 todos los días a las 22 horas de Caracas con Víctor Hugo Morales y por supuesto con Diego Armando Maradona. Y tras esta eliminación de España, el jugador Andrés Iniesta dio la cara con un anuncio muy doloroso para muchos. Afirmó este deportista que dará un paso al costado y no continuará con la roja. Bueno, hemos hecho todo, intentado todo y nada, al final tienes un rival que también juega su partido, hace la parte que le toca y bueno, siempre los penaltis pues es cruel, pero bueno, hemos fallado y no hemos podido dar el otro paso más. Nadie no es responsable cuando fallas un penalti en estas situaciones, es difícil, es un momento difícil. Pero bueno, a partir de ahí pues todos a aprender de esta experiencia. Teníamos mucha ilusión en dar otro salto más y no hemos sido capaces. Sí, está acabado. Es un ciclo personal para mí que acaba después de mucho tiempo y bueno, todo tiene su principio y un final y bueno, a veces no todas las despedidas son como uno imagina o desea y a partir de ahí pues analizar todo en conjunto. Después de un momento como hoy difícil pues se hace complicado, pero bueno, creo que es el momento.
Antes del inicio del Mundial se despedía Andrés Iniesta del Barcelona. Ahora lo vemos también diciéndole adiós a la selección, mi querido Rey. Y no es el único que se va de España. Gerard Piqué también anunció que pues era su último partido. Momento de despedidas entonces. Muchas despedidas ha dejado este Mundial, grandes estrellas que ya pues les dicen adiós a todas sus selecciones. Bueno, ¿con qué seguimos ya en estos minutos finales del segmento deportivo, Yuli? Vamos a repasar nuestra plataforma digital. Todos nuestros televidentes pueden estar conectadísimos con nosotros a través de nuestros micrositios www.telesurtv.net. Ahí encuentran un micrositio con todos los detalles de Rusia 2018, también de la mano del 10, haciendo un repaso por la historia, echándole un ojito a los partidos porque tenemos acción muy pero muy latinoamericana en el día de hoy. Ajá, a ver, ¿cuál es la recomendación de hoy? Bueno, recomendación, haciéndole fuercita a México. En mi caso, sí. Muchos le van a Brasil. Aquí en Venezuela la gente le va mucho a Brasil, pero sí, yo me la jugaría un marcador de 2-1 a favor de México. Recuerda que Venezuela comparte fronteras con Brasil, ¿no? Claro que sí. Y entonces México, bueno, en contexto postelectoral, ¿cuál es tu quiniela? Yo me la juego 2-1 a favor de México. 2-1, yo me la juego 3-0 a favor de México. A la tercera fue la vencida, ganó AMLO. Ah, claro que sí, exactamente. Y además el técnico es Juan Carlos Osorio, es un director técnico colombiano, entonces digamos que tengo un pedacito tricolor también ahí en esta quiniela a favor de México. Tenemos ese juego, más tarde tendremos a Bélgica con Japón. Excelente, ya lo sabe. De esto hablamos en nuestra agenda abierta. A usted le toca entonces cerrar la agenda una vez terminemos y darle curso a las informaciones. Por lo pronto, una pequeña pausa. Chao. Gracias, Yuli. Claro que sí. El Instituto Nacional Electoral de México emitió un informe preliminar sobre los resultados de los comicios presidenciales, en los cuales destacó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador con una amplia ventaja. El candidato ganador señaló que la lucha contra la corrupción será la misión principal del nuevo gobierno y realizó un llamado a la unidad y reconciliación del país. Millones de simpatizantes han salido a las calles de todo México a celebrar la contundente victoria del candidato de Morena. Por su parte, los demás candidatos a la presidencia reconocieron la amplia ventaja de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos cuál es el país que deja Enrique Peña Nieto y cuáles son los retos que afrontará el nuevo mandatario. Pero antes de entrar en el análisis, hay que revisar portales. Y comenzamos por Casa Telesur, que titula Coalición de AMLO obtendría mayoría amplia en el Senado y Congreso. Los partidos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia del candidato ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, obtendrían la mayoría en el Senado y en el Congreso, dice este artículo. Se estarían disputando 128 curules en el Senado. La alianza Juntos Haremos Historia habría conseguido entre 70 y 56 puestos. Por su parte, la coalición Por México al Frente, del candidato Ricardo Anaya, estaría alrededor de los 40 y 31 curules. Y Todos por México, del postulante José Antonio Meade, entre 21 y 11 escaños, dice nuestra casa informativa. Vamos a Cuba Debate, que titula Felicita Díaz-Canel a López Obrador por su histórica victoria. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha enviado un mensaje de felicitación a Andrés Manuel López Obrador por su virtual histórica victoria en las elecciones presidenciales de México. Así lo informa en su cuenta de Twitter y su página de Facebook el director de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez. Por último, la orquesta, que dice 4 muertos es el saldo que ha dejado la jornada electoral en México. Sí, aunque le parezca un poco extraño, al menos 4 personas fueron asesinadas este domingo en 4 estados de México en plena jornada electoral. Los estados de Puebla, Tabasco, Michoacán y Guerrero se vieron afectados por la violencia, entre ellos simpatizantes de los partidos Morena, del Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo. O sea que la violencia política se extendió hasta el propio día de las elecciones. Le invito ahora a repasar resultados oficiales según el Instituto Nacional Electoral, que tiene su sitio digital Animal Político. ¿Qué nos cuenta Andrés Manuel López Obrador? Vea cómo va, 53,7%, mientras que Ricardo Anaya tiene un 22,69%. ¿Cuán abismal es la diferencia entre el ya candidato ganador, aunque no se ha promulgado como presidente electo, porque falta el informe oficial del INE justamente para catalogarlo de esa manera, pero el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, se diferencia de quien le venía
por decirlo de alguna manera, pisando los pasos, aunque nunca se los pisó, Ricardo Anaya. Miren cuántos puntos, un 53,7 frente a un 22,69, y a partir de allí se van desglosando. Por ejemplo, en tercer lugar, José Antonio Mid con un 15,24 y el otro candidato, Jaime el Bronco Rodríguez Calderón, con un 5,61%. Esto para un 43% de las actas escrutadas. Información del INE, reiteramos, el Instituto Nacional Electoral, del cual se espera pronto otros informes más actualizados sobre esta jornada comicial del domingo. Hacemos también contexto para luego entrar en el análisis, ¿verdad? Detalles, por ejemplo, del candidato que viene liderando estos resultados, Andrés Manuel López Obrador, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y militante además del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, fue su abanderado durante la última década. Es el candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, que ha sido conformada por Morena, a la vanguardia, el Partido del Trabajo, el PT, y el Partido Encuentro Social, o PES. Bueno, dicho esto, le propongo entrar en el análisis. Para eso nos va a acompañar la doctora Victoria Unzueta, politóloga, especialista en materia de seguridad. Le damos la bienvenida en nuestra agenda abierta. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, Rey, a tus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, doctor, en 2006 la consigna era voto por voto, casilla por casilla, tras las denuncias de fraude que se le retiraron, digamos, a López Obrador la posibilidad de gobernar a partir de entonces. 12 años después, esta es la realidad. AMLO gana sobrado los comicios presidenciales. ¿Qué ha pasado en México durante esta década, doctora, que favoreció estos resultados y la alegría popular que vimos en la plancha del Zócalo anoche? Bueno, yo creo que ha sido la conjunción de diversos factores, no solo una crisis institucional generalizada que tenemos en México, no hay las instituciones no pueden resolver los problemas de la gente, la seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y el hartazgo respecto de la clase política es muy importante. Sin embargo, también hemos visto una moderación por parte de Andrés Manuel, no es el mismo candidato radical a ultranza. También hemos visto cómo se han ido moderando sus propuestas, y en esto tiene mucho que ver la alianza que hizo sobre todo con el Partido Encuentro Social, que está identificado como de ultraderecha. Entonces, me parece que estos dos factores, tanto la parte institucional respecto del hartazgo de la gente como la moderación de Andrés Manuel, se han conjuntado para que hoy podamos ver que Andrés Manuel ha sido electo como presidente. Más que esa victoria de Andrés Manuel López Obrador, doctora, ¿pudiéramos aseverar además que perdió el PRI? Absolutamente. No solo perdió el PRI, sino el PRI quedó literalmente fuera de casi todas las elecciones de gobernador. No hay una en la que se vea claro que va ganando. Y evidentemente las elecciones en el Congreso como una cuarta o quinta fuerza respecto de lo que teníamos al día de hoy, que es primera fuerza tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Doctora, vamos a desglosar un poco el primer discurso que pronunciaba AMLO anoche tras haber admitido el resto de los candidatos la victoria de este postulante, y además se expresó el propio presidente Enrique Peña Nieto. Decía en algún momento, por el bien de todos, primero los pobres. Prácticamente una consigna de AMLO a lo largo de su campaña, y que anoche reiteró. ¿Cómo traducirla una vez asuma como presidente de la nación? Bueno, él ha ofrecido no solo las pensiones para adultos mayores a nivel nacional, ha ofrecido también becas para los jóvenes. Me parece que la parte, digamos, de asistencial que tiene estas propuestas tienen la tendencia hacia resarcir un poco la situación de pobreza que viven muchas gentes en nuestro país, sobre todo en los estados rurales, en los estados como Guerrero, como Oaxaca, que tienen altos índices de pobreza extrema y que
probablemente haya sido por eso que se hayan decantado en estas elecciones por Andrés Manuel. Erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno, también decía AMLO en este primer discurso. Vemos cómo todo parece indicar que en el seno del Congreso la va a tener fácil, digamos, para legislar, pero ¿considera usted que se necesita algo más allá del legislativo para realmente poder erradicar los altos niveles de corrupción y los altos niveles de impunidad que hay en el seno de México? Bueno, yo lo dividiría en dos partes, y para la primera, pues el buen juez por su casa empieza. Tenemos dentro de las filas del partido de Morena a personajes que han sido abiertamente señalados como corruptos y no solo señalados, sino se les ha comprobado. Entonces yo esperaría que se fuera iniciando la lucha contra la corrupción dentro de sus propias filas. Los índices de impunidad tienen que ver también con el asunto institucional. Tenemos una cifra negra de 98% de delitos que no se castigan, y en donde mientras no se combatan estos índices de impunidad, mientras no tengamos un ministerio público fuerte, mientras no se garantice el derecho de acceso a la justicia para todas y todos los mexicanos, entonces no podremos decir que hemos abatido siquiera o intentado luchar contra el estado de impunidad en el cual nos encontramos en el día de hoy. Y en paralelo, doctora, ¿cómo deberá obrar AMLO para poder gobernar, digamos, en paralelo o por encima de los capos del narcotráfico? Tiene que ver mucho con el derecho de acceso a la justicia y con la política de seguridad. Recordemos que las políticas del sistema se implementan a partir del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tienen que ver con los 3 órdenes de gobierno, y me parece que tiene que ser algo muy inteligente, no solo para poder estructurar una política conjunta que tenga que ver con el abatimiento de los índices de impunidad, sino también con el asunto del control territorial que ejerce el narcotráfico en nuestro país. En este sentido, ya usted se ha venido refiriendo a temas que de cierta manera pudiéramos encerrar en el periodo de gestión que está por culminar. ¿Cuál es el México que deja Enrique Peña Nieto, que le deja EPN a AMLO? Es un México con una grave crisis de derechos humanos, una grave crisis humanitaria, no solo en términos del número de muertos por el narcotráfico, tenemos también desplazados, tenemos también desaparecidos, tenemos toda una serie de problemas estructurales, tenemos una crisis que si bien no es muy patente en términos económicos, sí en términos de lo que significa la distribución de la riqueza en nuestro país, y en este sentido me parece que no está fácil asumir la presidencia en estos momentos. Yo esperaría que se trabajara conjuntamente para que pudiéramos tener un buen diagnóstico y que desde el primer día de gobierno, desde el día 2 de diciembre de este año, podamos estar diciendo que valió la pena que se haya hecho esta transición. Hablando de retos de Andrés Manuel López Obrador, en el propio terreno económico, a mí me viene a la mente uno que causó una profunda herida en el pueblo mexicano, y es la progresiva entrega de Pemex por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto a las transnacionales. En este sentido, ¿cómo debería obrar AMLO? Ya dijo que no va a echar atrás la reforma energética, y esa es una de las cuestiones que le permitieron ser más transitable para el establishment, ¿no? Lo que ha dicho Andrés Manuel ahora es que se van a revisar todos los contratos y que si hay algún acto de corrupción o alguna situación que sea contraria a la Constitución, entonces se va a actuar, pero que ya no va a echar atrás la reforma energética como tal. Entonces yo lo que esperaría
es que continuara en este mismo sentido y que respondiera pues a los cuestionamientos, porque efectivamente esta fue una de sus principales banderas durante toda la campaña, y en estos momentos venir a matizarlo de esa manera me parece complicado desde el punto de vista de la retórica política que estamos viviendo. Ahora, doctora, hemos estado hablando de política doméstica, pero le invito a irnos más allá de fronteras y no nos vamos muy lejos, la frontera con Estados Unidos. En su propio discurso decía AMLO, palabras más, palabras menos, mantendremos con Estados Unidos una relación cordial y amistosa, a lo que se suma lo que estaba dialogando más temprano yo con el otro invitado, la felicitación que inmediatamente le transmitiera el presidente Donald Trump a través de la red social Twitter. ¿Cómo pudiera esto, digamos, desencadenar en las próximas relaciones México-Estados Unidos, sobre todo en el tema migratorio y el polémico muro? Bueno, Andrés Manuel ha sido muy enfático en señalar que no se va a permitir la construcción de un muro. Yo esperaría una reacción contundente en relación a la crisis respecto de las familias separadas. Aún y cuando no tenga todavía el control del Ejecutivo, sí esperaría que se pronunciara y que hubiera acciones ya encaminadas hacia la protección de niñas y niños migrantes solos que se encuentran separados de sus familias. En primer término, los principios de política exterior están consignados constitucionalmente. No hay una gran divergencia en relación a lo que ha planteado Andrés Manuel con lo que ya está consignado dentro de la Constitución. Sin embargo, sí esperaría una actitud mucho más firme que la que ha tenido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto frente a las actitudes que han sido implementadas por el presidente Donald Trump en relación a nuestro país. Esperaría una mayor firmeza, esperaría una mayor contundencia dentro de los cánones que están establecidos para el desarrollo de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Ahora, doctora, más allá de la relación entre México y Estados Unidos, ¿qué representa esta victoria de Andrés Manuel López Obrador para el resto de América Latina? Esa es una muy buena pregunta. Yo esperaría que volteáramos más hacia América del Sur. Los últimos 2 sexenios han estado marcados por una fuerte tendencia hacia la consolidación de las relaciones, sobre todo con Canadá y con Estados Unidos. Estas se han visto en dificultades, sobre todo en los últimos tiempos, por las actitudes del presidente Trump. Yo esperaría que México volteara hacia América Latina y que se convirtiera nuevamente en el adalid de los derechos humanos que ha sido siempre respecto a todos desde el Cono Sur y de América Latina. Doctora, un millón de gracias por su participación en este programa de Telesur. Hasta muy pronto. Rey, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Vamos entonces a ir cerrando esta agenda abierta, no sin antes recordarle que tenemos colgada otra encuesta relacionada con México. Ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones México 2018. Ahí la tiene en pantalla. ¿Qué paso deberá dar una vez asuma como presidente? Un minúsculo % dice que seguir la línea de Enrique Peña Nieto, otro minúsculo % dice un muro con Estados Unidos y un mayúsculo % dice combatir la corrupción. ¿Cuál es su voto? Participe. Mientras nos llega su preferencia, vamos a ir despidiendo esta agenda abierta. Recuerde, estamos con usted, aquí estoy prácticamente haciendo lo que yo quiera, ¿no? Desde las cámaras, ¿no? Prácticamente digo porque el compañero Juan Carlos Rosso me decía, ¿cómo es que no va a haber interacción? Y yo rompo las leyes de la televisión en este caso porque sería de muy mala educación que mi compañero que va a asumir ahora a las 7:30 no lo presentemos en la agenda como debe ser. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Adelante. Ahí lo tienen. Las noticias con Juan Carlos Rosas. A usted muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Bienvenidos, bienvenidas. Más noticias.